Dios siempre es fiel a sus promesas y hoy va a cumplir grandes promesas en tu vida. Dios siempre cumple sus maravillosas promesas. Mientras tenemos la vida, tenemos la oportunidad de la gracia y Dios nos quiere dar grandes bendiciones por su misericordia a cada uno de nosotros a través de sus maravillosas promesas que la encontramos a través de la palabra de Dios. Mis amigos, ya estamos en la lección de la escuela sabática y ya nos encontramos en la lección número 4 que lleva como título El conflicto detrás de todos los conflictos. La lección poderosa de la palabra de Dios que habla acerca del libro de Josué, lecciones de Josué acerca de la fe. Ese es el título de este trimestre y para estudiar la lección número 4 de esta semana, como vuelvo a repetir, lleva como título El conflicto detrás de todos los conflictos. Vamos a pedir la presencia de Dios. Por eso que te invito en donde te encuentres, que te pongas a orar, que nos unamos en oración, en verdad y en espíritu, y Dios vendrá y nos ayudará a cada uno de nosotros. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias Padre por unirnos en este momento tan especial para pedir tu intervención poderosa. Bendice el mensaje de la lección de esta semana y bendice a tus hijos donde se encuentran ahora en este momento. En Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amigos, ya estamos en la lección número 4 y la lección número 4 lleva como título, como vuelvo a repetir, El conflicto detrás de todos los conflictos. Y para esto vamos a leer el texto bíblico, el libro de Josué, capítulo 10, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Libro de Josué, capítulo 10, versículo 14. No hay duda de que, según el libro de Josué, la conquista y la posesión de Canaán fue una iniciativa de Dios. Ahora, cualquier lector que acepte la inspiración de la palabra de Dios y se toma en serio el carácter de Dios revelado en ella, se va a enfrentar a muchas preguntas que no tienen respuestas sencillas, como por ejemplo, ¿cómo es posible conciliar la imagen de un Dios amoroso, bondadoso y misericordioso con la orden de que Dios le da a Israel de destruir a los habitantes de ciudades enteras, sin perdonar a los ancianos, a las mujeres y a los niños? Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿cómo podemos proclamar simultáneamente que Dios ordena la guerra y al mismo tiempo afirmar que Él es el creador, benevolente, sustentador y redentor del mundo, sin socavar la autenticidad histórica, la credibilidad y la autoridad de la Biblia? Amigos, el concepto de la guerra divina o de guerra santa en la Biblia va más allá de una mera lucha terrenal. Es parte integral de una confrontación cósmica entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Al examinar el tema de la destrucción masiva, es imperativo verlo desde la perspectiva de este gran conflicto cósmico, el gran conflicto cósmico que se inició por la desobediencia, primeramente del enemigo, allá en el cielo, y ahora, a través de la desobediencia de Adán y Eva, ese conflicto se trasladó a la tierra. Por eso es que cada uno de nosotros estamos en un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Lo lindo de todo esto es que Jesús ya ganó, por sus méritos maravillosos, ya ganó la victoria sobre el pecado. Ahora nosotros tenemos que elegir a Él, porque hay un enemigo que también está dentro de este gran conflicto y quiere que nosotros estemos al lado de Él. Pero Dios nos invita, mientras estamos vivos, todos los días de nuestra vida, la misericordia de Dios nos invita, por su amor, por su gracia, por su misericordia, a participar de Él, al estar con Él, unidos con Él, para poder avanzar y poder triunfar con las fuerzas de Dios que tenemos a nuestro favor, poder vencer en el nombre de Jesús, en el nombre de Él, en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús, poder vencer a nuestro archienemigo llamado diablo y Satanás. Por eso, mis amigos, Dios nos ha dado esta maravillosa bendición. Tenemos al guerrero por excelencia, al guerrero que ha vencido todas las batallas,
Todas las batallas las ha ganado nuestro Señor Jesucristo. En el cielo Jesús ganó la batalla. En la tierra Jesús ganó la batalla. Jesús ganó todas las batallas. Por eso que Él es nuestro guerrero. Él es nuestro Dios. Él va delante de nosotros y quiere ayudarnos también a que nosotros podamos lograr grandes victorias en su nombre. Mira esto, mis amigos. Cuando Dios pobló el universo con seres dotados de libre albedrío, elección que cada uno de nosotros debemos de hacer, Dios les concedió la capacidad de elegir entre alinearse a su voluntad o desviarse de ella. La realidad de esta situación ha transformado en esencia la tierra en un campo de batalla. ¿Simplemente por qué? Porque el hombre desobedeció. El hombre fue en contra de la palabra de Dios. Por eso que hoy día, cada vez que el ser humano se ve en contra de la palabra de Dios, el libro inspirado, el libro maravilloso de la Santa Biblia, el hombre está en una gran guerra, que prácticamente esta guerra, cuando uno está separado de Dios, el enemigo te cerca, el enemigo te nubla y el enemigo hace grandes cosas terribles para que no puedas ver con tus ojos las grandes maravillas de un Dios que te llama de las tinieblas a su luz admirable. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre sigue trabajando para llevar a sus hijos al camino de la salvación en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que Dios está envuelto en esta guerra contra el pecado y que este conflicto no va a durar para siempre. Las entidades angélicas y humanas, inequívocamente alineadas por el pecado, enfrentarán la destrucción si no se corrigen, si no oyen la voz de Dios, si no van en pos de Dios. Serán destruidos en el gran día final. Pero mientras ese día no llega, Dios quiere salvar a sus hijos. Dios quiere salvar al pecador. La Biblia dice, yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero la vida del pecador. Y para que la vida del pecador sea restaurada, solamente hay un camino, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos percibir la guerra contra los habitantes de Canaán como una manifestación temprana, en una miniatura de la gran batalla final que culminó en la cruz y que va a alcanzar a su punto culminante en el juicio final. La historia de esta guerra santa y la aniquilación completa de los cananeos se debe entender como parte de una cosmovisión bíblica en la que Dios está profundamente involucrado en una lucha cósmica con las fuerzas del mal en el universo. En el fondo, lo que está en juego no es la erradicación de un pueblo, sino la preservación de la reputación y el carácter de Dios. Con la instrucción o con la intrusión del pecado en la experiencia del ser humano, la neutralidad llega a ser algo insostenible. O estás con Dios o estás con el enemigo. Pero vuelvo a repetir, mis amigos, Dios quiere que su pueblo esté con Él. Él lo ha hecho todo, Él lo ha dejado todo. Nos ha instruido y nos sigue instruyendo y nos sigue hablando y nos va a seguir hablando, porque Dios quiere la vida del pecador. Por eso que nosotros debemos de poder estar en sus manos, porque si no estamos con Dios, estamos con el enemigo. Pero Dios tan amoroso es con nosotros que nos invita a estar siempre con Él, con Él, con Él. En consecuencia, cuando el ser humano no obedece, cuando el ser humano desobedece los reglamentos divinos, el mensaje de la palabra de Dios, en consecuencia el exterminio de los cananeos, como lo que se ve en el libro de Josué, va a poder iniciar o constituir un anticipo del juicio final de Dios, marcado con la intuición del juicio de Dios en los últimos tiempos, en la era de la gracia común. Dios invita, Dios llama, pero cuando el corazón del ser humano se desvía de los propósitos de Dios, el Señor tiene que intervenir, aún sabiendo que esta decisión de Él es también para ayudar al pecador a entender los maravillosos juicios divinos, que en primera instancia es para salvación, pero en segunda instancia, cuando el ser humano no desobedece, el juicio divino es para mostrar al pecador
que la consecuencia del pecado es estar en contra de Dios. Y como dice el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. Pero Dios, vuelve a repetir, no quiere la muerte del pecador. Por eso que el texto bíblico del libro de Romanos, hablando de la gracia de Dios, hablando de la misericordia de Dios, que la paga del pecado es muerte, pero aquí aparece la gracia de Dios. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y es vida eterna para todo aquel que se quiere corregir y quiere volver a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Dios hoy día está invitando a sus hijos. Te llama donde te encuentras, porque quiere la vida del pecador. Quiere que el enemigo, quiere que el hombre de Dios que se encontraba en las garras del enemigo salga y vuelva al Dios de la gracia, al Dios de las batallas, al Dios triunfante, que ganará en el corazón del individuo, ganará en el nombre de Jesús grandes victorias. Amigos, dentro de este contexto, los enemigos de Israel, ya usted sabe, los enemigos de Israel en primera instancia fueron los cananeos, pero también antes de eso tuvieron otros enemigos, como Libna, Azor, o los reyes de Adonisedec, o Jabín, o Sehón. Entonces, todos estos enemigos que tuvo Israel desempeñaban un papel tipológico en el que representaban ¿a quién? A un enemigo, a un archienemigo, porque detrás de todos los enemigos que tuvo Israel, ¿quién estaba? El enemigo de las tinieblas, las fuerzas del mal, el enemigo que siempre quiere destruir al pueblo de Dios, siempre. Y en la Biblia describe también que el pueblo de Dios tiene un archienemigo, y el archienemigo es el enemigo que se manifiesta en muchas cosas y en muchas otras obras que hará para perseguir al pueblo de Dios. Eso quiere decir entonces que el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Pero vuelvo a repetir, detrás de esas personas, de esos enemigos, estaba ¿quién? El enemigo de Dios. Mis amigos, su posición radical a Jehová, su ley y su ética posiciona la batalla contra ellos como un componente integral dentro del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Desde que el pecado apareció en el universo por la desobediencia de la serpiente, por la desobediencia de este ángel malo llamado Lucifer, la violencia se ha convertido en la consecuencia inevitable cuando la parte rebelde se aferra a sus supuestos derechos. Dios, en su naturaleza intrínseca, inmutable y eterna, no puede negarse a sí mismo. La elección está entre que Dios renuncie a su carácter esencial a favor de una criatura rebelde, o que se mantenga en su papel de Padre Santo, justo, amoroso y misericordioso de toda su existencia. La Biblia presenta inequívocamente lo último, preparando el escenario para un choque inevitable entre las fuerzas del mal y el poder de Dios. Un análisis de los pasajes del Antiguo Testamento relacionados con la Guerra Santa revela que la intervención divina en tales conflictos es una manifestación histórica de la lucha cósmica. Cuando los poderes políticos o sociohistóricos se alinean con las fuerzas cósmicas o las fuerzas cósmicas caóticas y rebeldes para desafiar a Jehová, su intervención como Señor soberano del universo se hace inevitable. En consecuencia, la Guerra Santa se convierte en una manifestación del juicio escatológico en la historia presente, en la que se retrata a Jehová como un guerrero y que presagia la victoria final que pondrá fin al conflicto cósmico en el curso entre el bien y el mal. La Guerra Santa no es solo un reflejo de este conflicto cósmico, sino una parte integral que anticipa el juicio de Dios en el tiempo del fin dentro del marco de la historia. Al mismo tiempo, este conflicto cósmico parece tener algunas reglas de enfrentamiento que Dios, en su soberanía, ha decidido seguir para permitir que la parte rebelde manifieste su verdadera naturaleza. Esto implica que en circunstancias en las que su pueblo no cumple su parte del pacto, Dios se ve obligado a retirar su mano protectora y exponerlo
al enemigo. Dios siempre quiere cuidar de sus hijos. Por eso que si oímos la voz de Dios, no endurezcar nuestro corazón, sino ir en pos de Él. Porque cuando el ser humano se resiste a la voz de Dios, se resiste, Dios llamando, y el hombre se resiste, entonces llega un momento que el corazón del ser humano se endurece, se cauteriza, ya no ve, ya no oye, ya no tiene sentidos. Entonces ahí el hombre pasa las consecuencias terribles. Pero Dios, mientras el ser humano viva y mientras la gracia de Jesús en el cielo, el amor de Dios, la gracia de Dios está abierta, todavía hay oportunidad para el pecador. Amigos, el encuentro de Josué con el misterioso visitante divino ocupa un lugar muy importante en la narración del libro de Josué. La respuesta de Josué implica claramente que desde el momento en que el extraño soldado reveló su identidad, Josué fue plenamente consciente de ella. El reconocimiento de Josué hizo que, al igual que los otros personajes bíblicos, cayeran en rostro, en tierra, en adoración. Cuando se refiere al visitante como Señor y asimismo como siervo, expresa su voluntad de someterse a las instrucciones que se avecinan. Las palabras del comandante de los ejércitos de Jehová se hacen eco de las célebres palabras de Jehová a Moisés ante la zarza ardiente y vincula acontecimientos extraordinarios, tanto lo de Moisés como la de Josué, porque en primera instancia Moisés, cuando oye su voz, cuando mira hacia adelante y mira que la zarza no se consumía, pero ardía y escucha su voz, Moisés, 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 y Moisés va a ver qué estaba sucediendo, porque había ocurrido un milagro, porque vuelvo a repetir, la zarza ardía, pero no se consumía. Y cuando Moisés se acerca, aparece la voz de en medio de la zarza: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dice el registro bíblico del libro de Éxodo que Moisés se arrodilló, se quitó los calzados de sus pies y adoró a Dios. Eso fue en primera instancia. Ahora, en segunda instancia, Josué ve a un guerrero con la espada desenvainada, mirando hacia Jericó. Y ahora Josué se encuentra con este maravilloso personaje y le dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y este maravilloso personaje, este maravilloso guerrero, que es nuestro Señor Jesucristo, le dice: soy el comandante del ejército del cielo. Y cuando Josué escuchó esas palabras, se postró y adoró. ¿Adoró a quién? A ese maravilloso personaje. ¿Por qué? Porque ese maravilloso personaje, ¿quién era? Era nuestro Señor Jesucristo. Josué, como sucesor de Moisés, estaba preparado para conseguir victorias para Israel, como el triunfo sobre los egipcios, bajo el mando del propio Jehová, del propio Dios nuestro, y con la ayuda de Él y con las huestes celestiales, iba a luchar por su pueblo, por sus hijos. De hecho, la misión encomendada a Moisés desde el principio consistía en entrar en la tierra prometida. Y ahora Josué tenía el mismo mensaje: vas a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. La pregunta fundamental no es si el comandante de las huestes celestiales estaba al lado de Josué. El ser divino que se le presenta como alguien que lleva mucho tiempo en conflicto con las fuerzas rebeldes. Y Josué no se muestra en absoluto consternado por ello. Responde con toda y total naturalidad y adoración a la pregunta de si está dispuesto a llevar a cabo la misión de conquistar y tomar posesión de la tierra. El acto de postrarse es una respuesta clara. Está al lado
de Dios en el gran conflicto y la conquista puede comenzar. Por eso que la pregunta fundamental no es si el comandante de las fuerzas celestiales estaba al lado de Josué, sino que la pregunta era, de parte del comandante, ¿estás dispuesto a cumplir la misión y conquistar y tomar la posesión de la tierra? Y vemos en el registro bíblico que Josué estaba dispuesto en la misión de conquistar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, de conquistar la tierra y tomar la posesión de la tierra. Por eso que Josué aquí aparece como un personaje que se había alineado totalmente al 100%. Es por eso que vamos a ver en la vida de Josué que en sus primeros años, en los 40 primeros años, cuando estaba ya en el camino, en el desierto, con Moisés, tanto Josué como Caleb fueron los dos jóvenes muchachos que dijeron, a diferencia de los 10 espías, ellos dos dijeron que podemos conquistar, los vamos a derrotar, y si Dios va con nosotros, esos gigantes van a ser derrotados. Y ahora Josué, como líder de parte de Dios que le había puesto en la dirección del pueblo israelita, estaba totalmente comprometido en cumplir la misión de conquistar y tomar la posesión de la tierra. ¡Qué lindo! Amigos, el Espíritu de Profecía interpreta esto como una expresión del hecho de que Dios nunca quiso la guerra, nunca quiso que estas cosas sucedieran. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios quería ayudar a su pueblo de una manera totalmente diferente. Siempre lo fue en el pasado, pero estas cosas de guerras y de lo que se mira son cosas por consecuencias de decisiones equivocadas que el pueblo hebreo toma. Pero Dios, en su misericordia, trata de poder ayudar a su pueblo a encaminarles cuál fue siempre su propósito ideal que Dios tiene o que Dios quiso en el pasado. Y lo mismo que Dios quiso en el pasado, lo quiere hoy día en el presente y en el futuro. ¿Y cuál es el principio fundamental? El plan ideal de Dios: confianza, confianza, confianza. Por eso que el Espíritu de Profecía interpreta esto como una expresión del hecho de que Dios nunca quiso las guerras, que obtuvieran el pueblo de Dios, que obtuvieran de la tierra por guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Al igual que la liberación de Egipto, que se mira en el libro del Éxodo, Dios pelearía sus batallas por ellos, que ellos deberían estar tranquilos. La batalla viene de Dios y la batalla es de Dios y Dios va a luchar por ustedes. Solamente estén tranquilos. ¿Se acuerdan esa expresión de lo que dice el libro de Éxodo capítulo 13, 14? Donde Dios le dice eso a Moisés: estad quietos, estad tranquilos, la pelea viene de ¿quién? Mía. Ustedes tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. Y eso no fue lo que el pueblo de Dios vio al cruzar el Jordán. Eso no fue lo que ellos vieron al cruzar el Mar Rojo. Vieron grandes maravillas. ¿Por qué? Porque la pelea no es de nosotros. ¿De quién es? Es de Dios. Pero Dios quiere que estemos con Él para que esa victoria tenga una seguridad al 100% ganada. Todo lo que tenían que hacer eran estar y permanecer quietos y presenciar su poderosa intervención. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiencia de confianza total, el pueblo de Israel nunca necesitó luchar, porque Dios luchaba por medio de ellos. Dios iba enfrente de la batalla. Dios mostraba su poder como un guerrero. Las huestes celestiales del cielo venían y libraban grandes batallas. De acuerdo al plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar. Pero aquí está la consecuencia, aquí está la negativa. Pero la incredulidad de ellos, expresada después del Éxodo, lo que llevó a Dios a permitirles participar en la guerra contra los cananeos. Así como no necesitaron levantar una sola espada contra los egipcios durante el Éxodo, nunca les habría sido necesario luchar para conquistar Canaán. Nunca hubiera sido. ¿Por qué?
porque el pueblo estaba siendo obediente. Pero en estas circunstancias, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que murmura, critica a sus líderes, a sus miembros, tiene que pasar esta experiencia para aprender a través de estas circunstancias críticas, difíciles, de consecuencia, a entender que mejor es obedecer a Dios, confiar en Él y ver sus grandes maravillas. Mis amigos, en Éxodo capítulo 17 se registra la primera ocasión en que Israel luchó después del Éxodo, cuando los israelitas se defendieron de los amalecitas. Pero poco después de su liberación de Egipto, los israelitas empezaron a murmurar por el camino, cuestionando incluso la presencia de Dios en medio de ellos. Fue en ese momento cuando Amalec vino a luchar contra Israel. Esto no fue casualidad. Dios permitió que los amalecitas atacaran a Israel para que aprendieran a confiar de nuevo en Él. Dios vuelve a invitar a su pueblo a volver al plan ideal, confiar plenamente y sin reservas. ¿Por qué? Porque la intervención divina de Dios llegará a su pueblo. Entonces, mis amigos, Dios nos invita a que podamos nosotros aprender a ser obedientes a su palabra, a ser obedientes a su mensaje. Hoy día todos nosotros libramos una gran guerra, y esta guerra es una guerra espiritual contra el enemigo, contra las fuerzas del mal. Por eso que Dios nos invita en el libro de Efesios a poder armarnos de toda la armadura del cielo, con la coraza, con la espada, con el escudo, con las sandalias. Expresiones figurativas, simbólicas de lo que Dios nos dice: confía en mí, ten presente mis promesas, avanza con el mensaje de la salvación, ten la palabra de vida, las sagradas escrituras, armarnos de la armadura celestial. ¿Por qué? Porque hay un gran conflicto cósmico que todavía nosotros estamos viviendo, este gran conflicto. Pero en medio de este gran conflicto, ¿a quién tenemos de parte de nosotros? Al Dios, nuestro guerrero, nuestro supremo guerrero. Por eso que la lección de esta semana, mis amigos, nos invita a nosotros a confiar en Dios. Número 1, a confiar en Dios. Número 2, la lección de este mensaje de escuela sabática nos invita a obedecer a Dios. Somos muy desobedientes por naturaleza, por nuestra condición. Somos rebeldes, desobedientes. Rápidamente nos desviamos de la verdad de Dios. Somos muy frágiles. Pero el mensaje de Dios es: hijo, ven, ven, ven. Es el mensaje de Dios para ti y para mí todos los días. Ven, ven, ven. Mañana tras mañana, al levantarnos por la misericordia de Dios, al poder salir a las calles, a nuestras actividades, al abrir la puerta para poder realizar otros tipos de actividades, en donde nos encontremos, en lo que hagamos, Dios nos invita misericordiosamente diciendo: hijo, ven, ven y ven. Armarnos de la armadura de Dios, porque si no tenemos la armadura de Dios, amigos, el enemigo viene con todas esas fuerzas malévocas del mal, vienen y se manifiestan y nos hace caer en tentación, nos hace desobedecer la palabra de Dios, nos hace mostrar que no podemos seguir en lo que estamos haciendo y nos sentimos cada vez más muertos espiritualmente, anímicamente, físicamente, y nos va matando. Pero el guerrero que está de parte de su pueblo, el Dios soberano, que tiene su espada desenvainada como guerrero, nos dice: confía en mí. ¿Estás parte en la comisión de la misión de conquistar y llegar a cabo esta misión? El mismo mensaje es el mensaje de Dios con nosotros. El mismo mensaje que Dios dio a Josué es el mismo mensaje de Dios para nosotros. ¿Estamos dispuestos a cumplir la misión que Dios nos ha dado de conquistar grandes batallas, grandes guerras en el nombre de Dios? Solo que esto es espiritualmente, porque si nosotros nos armamos con Dios espiritualmente, la batalla está ganada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Depende de ti y depende de mí armarnos
de la poderosa mano poderosa de Dios para poder batallar y poder mirar el poder maravilloso de un Dios amante, maravilloso y misericordioso que tiene con cada uno de nosotros. Mis amigos, quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en relación a la armadura de Dios, que nos invita para cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo del 12 en adelante. Dice así el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por tanto, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, quedarán firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo, someten el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en el Espíritu en todo tiempo, y en toda oración y ruego, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y oren también, dice el apóstol Pablo, y oren también por mí, para que me sea dada palabra y pueda expresar con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, para que pueda hablar con valentía como debo de hablar. Amigos, armémonos de la armadura de Dios. Hay una guerra de un gran conflicto cósmico, espiritualmente, y Dios está a nuestro favor. Te invito para que abras el corazón y digas: Señor, ayúdame. Quiero que tu Santo Espíritu me ayude a armarme de la armadura de Dios, porque a veces no oro, a veces no leo la Biblia, a veces no estoy interesado en las cosas espirituales, pero necesito. Y cuando tú abres el corazón a Jesús, lo que tú no puedes hacer, pero si tú le pides a Dios lo que tú no puedes hacer, si tú lo pides, el Señor de gracia, de misericordia, obrará y te ayudará a poder salir victorioso, porque te va a preparar maravillosamente. Por eso que te hago un llamado en este momento especial. Ponte a la disposición de Dios y llegarás a mirar grandes maravillas de Dios. Voy a orar por ti, para que Dios te ayude y te guarde por amor a su nombre. Querido Padre, vivimos un gran conflicto cósmico. Detrás de los conflictos hay un conflicto más fuerte, que el enemigo, Señor, nos ha apresado a toda la humanidad, pero victorioso, guerrero, máximo, excelente, nuestro Señor Jesucristo, que está de parte de su pueblo, así como estuvo en el pasado, lo está hoy y lo estará siempre. Y ayúdanos, Señor, a ponernos en sus manos, a poder armarnos de la armadura del cielo, de la fe, de la justicia, del amor, de tu palabra, de la misión. Ayúdanos, Dios, para poder sobresalir victoriosamente y triunfar en tu nombre en este gran conflicto cósmico y vencer como guerreros que nos estamos preparando, porque tú estás con nosotros y tú vas a luchar por medio de nosotros. Pero solamente ayúdanos a obedecerte a ti y confiar en tus palabras maravillosas de tus promesas para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por la lección de esta semana. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, gracias a Dios se pudo estudiar una vez más el repaso de la lección de este trimestre y te esperamos para la siguiente semana. Que Dios te bendiga donde te encuentres y ánimo y fe. Dios peleará. En el nombre de Jesús, Dios peleará nuestras batallas. Solamente unámonos con Dios a través de la armadura de Dios y seremos victoriosos en el nombre de Jesús. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.